Aquí comienza Nayarit Hoy, el noticiero más confiable, con las noticias más actuales. Acompaña al periodista René Ruiz y todo su equipo de profesionales. Infórmate al instante de todo lo que pasa en Nayarit Hoy. Queremos que sepas la verdad. Hola, muy buenos días, qué gusto poder saludarle hoy miércoles, ya listos con las noticias en Nayarit Hoy. Soy René Ruiz, es un placer poder dirigirnos a todos ustedes porque para ustedes es que hacemos nuestra labor todos los días. Vamos a empezar con mi compañera Aurora Candelas, quien como cada mañana ya tiene listo el resumen de información estatal. Aurora, buenos días. Nayarit Hoy. Un saludo a todos, muy buenos días. Vámonos con la información. El gobierno estatal y federal abastecen de medicamentos zonas serranas de Nayarit. También detectan que en Estados Unidos ya hacen artesanías nayaritas y las venden como si fueran huirráricas o coras. Ahora se buscará que tengan una denominación de origen. También no quitan el dedo del renglón y colectivos piden sean destituidos la titular de los pueblos indígenas y el subsecretario de los Derechos Humanos. Además, el cristal es la sustancia que más consumen jóvenes con adicciones en Santiago Ixcuintla y alertan por nueva forma de extorsión en donde enganchan a una víctima al azar los delincuentes y esta a su vez a un taxista para pedir dinero por su rescate. Y bueno, se van a presentar en los próximos días más denuncias en contra de exfuncionarios de la administración de Rodrigo Ramírez Mojarro. Y vincularon a proceso a un médico imputado por violación agravada en Nayarit. También, por cierto, el día de ayer se conmemoró en el Poder Legislativo el 216 aniversario del natalicio de Benito Juárez. Tenemos más información con René Ruiz. Nayarit Hoy. Y este es nuestro resumen de información nacional e internacional. Hay una nueva subvariante de Omicron de coronavirus conocida como BA.2 y esta subvariante está provocando una nueva oleada de infecciones de COVID-19 en toda Europa. En Estados Unidos, las autoridades de salud informaron que el 35% de los nuevos casos de coronavirus allá en Estados Unidos se debe a esta subvariante nueva BA.2. Al mismo tiempo se están levantando las restricciones y ya no hay estados con obligación de usar las mascarillas o cubrebocas allá en los Estados Unidos. Las autoridades están revisando qué es lo que podría pasar ante el incremento de los contagios de coronavirus. Esto, bueno, en Europa, donde al parecer, después de varias semanas de descensos, están alertas ante el incremento de contagios de COVID-19. En la guerra de Ucrania, en la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la ONU confirma más de 950 personas civiles muertas allá en Ucrania. 78 de ellos eran niños que murieron debido a los misiles que arrojaron en varias ciudades rusas pues las fuerzas que están invadiendo el país, las fuerzas de Rusia. Por cierto, ayer autoridades de Rusia, autoridades militares de Rusia, se negaron a descartar el uso de armas nucleares. Dijeron que Rusia podría enfrentar el uso, podía utilizar armas nucleares si enfrenta una amenaza existencial. Así es lo que dicen, aunque también reconocieron las autoridades militares rusas que aún no han logrado ninguno de sus objetivos en Ucrania y se negaron a descartar que se pueda considerar el uso de armas nucleares. Esto pues ha preocupado a la ONU y a la OTAN. Están las autoridades de diversos países al pendiente de lo que pueda hacer Vladimir Putin en esta invasión. En México se informó que se va a mantener el acuerdo con Rusia para envasar la vacuna Sputnik contra el coronavirus. Esto lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ayer, más de 10 horas, estuvieron bloqueando varias autopistas del país, exigiendo mayor seguridad en las carreteras por parte de transportistas que anunciaron un acuerdo con la Secretaría de Gobernación. Aquí en Nayarit también hubo bloqueos en algunas carreteras, desde luego perjudicando a muchas personas que nada tienen que ver con los motivos de esta protesta. Ayer hubo un sismo de magnitud 4.5 en la costa de Chiapas. Turistas y lancheros captaron un desprendimiento de rocas en una de las paredes del famoso Cañón del Sumidero, que es visitado
todos los días por muchas personas. Es uno de los centros turísticos más visitados allá en Chiapas. Bueno, pues ayer se desprendió una de las paredes de este cañón. En Michoacán, autoridades ofrecen recompensa de 200,000 pesos a quien presente información que permita la captura de los involucrados en el reciente asesinato del periodista Armando Linares. Vámonos a la mañanera con Rafa. Esta es La Mañanera con Rafael González Castillo. Buenos días, va un saludo como siempre a todas las personas que todos los días se dan tiempo de sintonizar en Nayarit hoy. También abrazos y felicitaciones a quienes hoy cumplen años por festejan su onomástico. De tiempo completo, los abogados del líder de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, buscan liberar al mencionado, quien se encuentra preso en Estados Unidos desde el 4 de junio del 2019. Al apóstol de la Iglesia de la Luz del Mundo se le procesa por 36 ilícitos, entre estos abuso sexual, violación, pornografía infantil, pero pues sus defensores, por medio de una moción presentada ante la Corte Superior de Los Ángeles, California, exigen se eliminen los cargos y liberen a su cliente. Los abogados de Nazón aseguran que la Fiscalía fabricó pruebas en contra del líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, basados en pruebas falsas, borró y ocultó evidencias a favor de su cliente. Los licenciados del mencionado afirman que no hay elementos para procesar a su líder, pero vale la pena recalcar que en mayo del 2021 algunas mujeres jóvenes afirmaron que tienen que por túneles construidos en la iglesia de hermosa provincia de Guadalajara, pues eran trasladados a la habitación de su líder Nazón Joaquín García, y que de ahí pues abusaban sexualmente sin su consentimiento. Con base a las estadísticas, la Luz del Mundo tiene en México a 1,5 millones de fieles, y la mayoría pues sigue adorando a su líder Nazón Joaquín García, aunque esté preso en Estados Unidos por abuso sexual, violación, pornografía infantil, entre otros. Fíjate, Rafa, que este asunto, que además pues ha dado la vuelta al mundo, ¿verdad?, de este líder religioso, pues tiene muchas aristas, tiene diversas opiniones, porque las pruebas, dicen los miembros de la iglesia que las pruebas son falsas, las pruebas con las que se fue encarcelado este dirigente religioso, Nazón Joaquín García, y por eso es que además hizo un comunicado la iglesia demandando pues que lo dejen en libertad, que se le retiren todos los cargos, es lo que están solicitando. Pero como tú mismo lo dices, las acusaciones pues no son de un solo delito, son acusaciones diversas las que tiene el dirigente de la Iglesia de la Luz del Mundo. Esto de que las pruebas son falsas, pues dicen los miembros de la Iglesia que en un escrito de 211 páginas ellos explican por qué es que las pruebas son falsas. Sin embargo, bueno, los cargos que tiene, de los que lo están acusando, son de 36 cargos criminales, y como bien lo decías tú, Rafa, incluyen abuso sexual, violación, pornografía infantil, entre otros. Lo que están solicitando pues es que sea puesto en libertad, porque las pruebas son fabricadas, se crearon pruebas falsas, es lo que ellos dicen, y que borraron y ocultaron evidencia de que es inocente. Eso es lo que ellos están diciendo a la justicia estadounidense. Sin embargo, bueno, todavía hace un mes, Rafa, otra mujer presentó acusaciones en contra del líder de la iglesia, acusó haber sido abusada hace apenas un mes esta mujer, y bueno, pues la verdad es que es un tema pues muy extenso. Es una investigación pues de mucho tiempo. Fíjate, las primeras acusaciones que se dieron a este líder religioso son de hace más de 25 años, por parte de algunos miembros de la iglesia que denunciaron haber sido abusados. Entonces, pues, las denuncias en aquella ocasión no prosperaron, te repito, hace más de 25 años,
ya han salido a la luz en diferentes investigaciones periodísticas allá en los Estados Unidos. Y bueno, pues fue detenido este líder religioso hace ya 3 años, casi en junio cumple 3 años de que lo detuvieron, y las acusaciones, vuelvo a decirlo, Rafa, no son menores, pues son acusaciones muy serias las que se le hacen a este líder religioso, y pues yo creo que la justicia estadounidense por algo es que lo tiene ahí. Son 36 cargos criminales los que tiene. Entonces, pues se está pidiendo a la iglesia, libérenlo, pero obviamente no se ha comprobado que sea como lo dice la iglesia, que sean falsos esas pruebas con las que fueron incriminados. El comunicado que presentaron antier, los miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo, es un comunicado que dice, este comunicado lo publicaron además en las redes sociales de la misma Iglesia de la Luz del Mundo, y dice: comunicado de la Luz del Mundo sobre la moción ante la Corte Superior de Los Ángeles, California, y dice que están sorprendidos por los hechos señalados presentados el 15 de marzo en esta moción del abogado de defensa, porque pues se afirma, dicen, que las pruebas incriminatorias son falsas, y que dicen ellos que la moción de 211 páginas presentadas por el equipo de defensa revela que las acusaciones de la Fiscalía se fundamentan en evidencia fabricada, manipulada y alterada. Eso es lo que ellos están diciendo. Sin embargo, bueno, pues tendremos que ver qué es lo que dicen las autoridades de allá de los Estados Unidos al respecto, Rafa. Pues en este caso son los abogados de Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, quien dice que le fabricaron las acusaciones en contra del líder de esta iglesia, pero habrá que demostrarlo, no pues nada más con un comunicado. Habrá que demostrar que las mujeres que acusaron pues de que por un túnel las conducían a la habitación de Joaquín García, pues eran falsas, pero pues yo no creo que estas mujeres se hayan prestado pues a presentar la declaración, a presentar la acusación en contra de su líder. Y te digo, pues esperemos que haya elementos para que puedan demostrar la inocencia de Joaquín García, porque de lo contrario pues será liberado y seguirá haciendo de las suyas. Y vale la pena recalcar, como lo dijiste, son 36 acusaciones por diversos delitos en contra del líder de la Luz del Mundo. Fíjate, Rafa, es bien interesante eso que dices tú. Parte de la acusación es que hay esos túneles, excavaciones subterráneas que están todo alrededor de la hermosa provincia de La Colonia, allá en Guadalajara, donde por esos túneles se llevaban a las mujeres jóvenes, y ya hay declaraciones no solo de mujeres que eran llevadas ahí para ser abusadas sexualmente, es la declaración que salió a la luz, sino que también hay expastores. Hay un expastor que dice que esos pasadizos, uno de ellos llegaba hasta el altar principal de aquella iglesia, y que eran secretos estos pasadizos, y que en ocasiones se usaban para trasladar mujeres jóvenes para que pasaran a la casa apostólica, y de ahí se las llevaban a las habitaciones privadas del líder Samuel Joaquín, quien está ahora detenido. Son acusaciones pues muy serias. No se ha negado que existan los túneles, sin embargo, los miembros de la iglesia que han defendido al pastor dicen que esos túneles eran para evitar las aglomeraciones, Rafa, que para que no se le acercara tanta gente, porque pues es un pastor muy venerado, y que había mucha gente que lo acosaba al terminar ahí sus eventos religiosos, y entonces lo sacaban hacia su casa a través de esos túneles. Eso es lo que ellos dicen. Pero estoy leyendo aquí algunas de las declaraciones de testigos que están en contra pues de la detención, y dicen que para eso fueron hechos, para que los jerarcas de la iglesia evitaran las aglomeraciones durante las grandes concentraciones de personas. Sin embargo, otros testigos, exmiembros de esta iglesia, aseguran que se trataba de
facilitar el poder llevar a las mujeres jóvenes a los cuartos del jerarca que hoy está detenido. Entonces, bueno, pues ahí va a seguir la polémica seguramente, Rafa, hasta que la autoridad determine qué es lo que va a pasar con la situación legal de este líder religioso. Esperemos que pronto se aclare esta situación. Si hay elementos para procesar al líder de la luz del mundo, pues se procese, y de lo contrario, pues si no hay elementos, pues que lo liberen. Y esperemos que también las mujeres seguidoras de esta iglesia pues tomen sus precauciones para que no haya malos entendidos. Así es, y también ya hay algunas denuncias que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera, Rafa, quienes se dedican a revisar las cuentas y el dinero de diversas dependencias, personas y también instituciones religiosas, y presentaron 12 denuncias, Rafa, por lo que pudiera ser comisión de delitos por el manejo económico de esta iglesia, que también tendrán que salir a la luz estas denuncias y ver pues si también cometieron algún delito con el ingreso, con los recursos que recaban por parte de la iglesia, esta iglesia de la luz del mundo. Bueno, vamos a nuestro primer corte, volvemos, siga con nosotros. Acompaña al periodista René Ruiz con más información en el noticiero más confiable, Nayarit Hoy. Regresamos. En ocasiones el amor puede disfrazarse de violencia. Hay mensajes que lastiman más que los golpes. ¡Suéltame! El no decir nada es permitir la violencia de género. No vivas enamorada del miedo. El Instituto para la Mujer Nayarita te brinda apoyo ante cualquier tipo de violencia. Denuncia al 911. Tenemos un mensaje para ti. Las empresas son pieza clave porque generan empleos. Las que cultivan, las que transportan y las que venden lo que otras producen. Sí, nuestras empresas generan bienestar. Y decimos nuestras porque las hacemos juntos, colaboradores y empresarios. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Bueno. Tía, soy su sobrino de Estados Unidos. ¿Me recuerda? Necesito que me preste $50,000 pesos. Es una urgencia. ¡Qué bárbaros! Si te llaman de un número desconocido, cuelga. Mantén la calma. Reporta de inmediato al 911. Cuelga. Alto a la extorsión. ¿Ya tienes fecha para vacunarte? ¡Vacúnate! Aprovecha esta oportunidad. Hazlo por ti y por los que amas. Entra a quelavacunanosuna.org y resuelve tus dudas en el chatbot. #QueLaVacunaNosUna. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Yo voy por la paz. En esta contingencia y todos los días, si me siento alterado o frustrado, no le doy vueltas y hablo de lo que siento. La violencia nunca es la solución. Sin violencia, me sumo a la igualdad. Cada año nuestro Cerro de San Juan pasa por momentos críticos debido a los incendios, contaminando el aire que respiramos, destruyendo nuestra biodiversidad y afectando un pulmón importante de nuestra capital. Mantengamos vivo el Cerro de San Juan. Si ves un incendio, llama al 911. Un incendio forestal es más fácil evitarlo que apagarlo. La experiencia y la pasión por informar en Nayarit Hoy. Queremos que sepas la verdad. Volvemos. Bueno, ya estamos de regreso y como le decíamos durante los resúmenes, ayer hubo una protesta nacional de transportistas que, bueno, afectó a muchísima gente aquí en Nayarit. De verdad que le complicó el día a muchas personas que nada tienen que ver con esta protesta. Bloquearon la carretera allá a la altura de Bonaterra, donde me decían algunos amigos que no podían ni salir de su casa, y esto duró varias horas, Aurora. Sí, duró varias horas, y bueno, esto fue parte de una protesta nacional. Hay que señalar que, bueno, el día de ayer, en varias ciudades del país, organizaciones de transportistas bloquearon autopistas, carreteras, para protestar y para pedir mayor seguridad para ellos al momento de transitar por las carreteras del país. Sabemos que hay unas muy peligrosas, sobre todo en el norte del estado, del país, como
estados como Sonora, estados como Tamaulipas, en donde es muy común, ¿no? Los asaltos, es muy común, que de pronto desaparezcan, ¿no? Este tipo de vehículos o vehículos particulares. Bueno, están pidiendo eso. Ayer finalmente pues llegaron a llegaron a un acuerdo con la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal y fue como pues retiraron estos bloqueos en todo el país. Aquí en Nayarit pues sí se pudo apreciar, René, pues este bloqueo, sobre todo en la carretera federal 15 a la altura de Bonaterra en Tepic, en donde por horas pues estuvieron bloqueando esta parte de este camino y bueno, pues se hizo un caos. Hay imágenes que bueno, en donde se ve, se aprecia, ¿no? Este caos que se causó el día de ayer por este bloqueo nacional. Y bueno, pues sí, muchas personas sí se quejaron, otras pues se pusieron también a ver esta parte, ¿no? De que sí se ocupa mayor seguridad en el país para los transportistas y bueno, pues así transcurrió el día de ayer este bloqueo, este paro nacional. Pues Aurora, como lo decía yo antes, pues qué culpa tiene la gente. Me estaban diciendo que alguien estaba en redes denunciando, no me consta esa información, quisiera que la pudiéramos checar, que no pudo ser llevado a atención médica una señora de edad avanzada, tenía que ser atendida en un hospital de Guadalajara y ya no pudo pasar por este bloqueo y me dicen que la señora falleció, no sé si tengan ustedes información al respecto, pero yo creo que yo creo que tienen que tener un poco de conciencia. Claro que hay que llamar la atención sobre este asunto de las carreteras. Es un peligro. Hace poco me estaban diciendo que ya es muy común que quienes envían diversos productos a través de tráilers en las carreteras, pues ya consideran que algunos de esos se los van a robar, porque de pronto no llegan y ya saben que el crimen organizado impunemente se lleva, dice, tenemos hasta localizadores y la autoridad no hace nada, no nos están ayudando, no se detiene a los delincuentes que se roban pues nuestros vehículos de carga, que además pues son pérdidas importantes las que tienen. Eso se entiende. Lo que no se entiende es pues que no haya un poquito de conciencia, ¿no? Imagínate toda la gente que vive en Bonaterra, Aurora, que no podía ayer ni salir de su casa, pues sí, de verdad que debe haber sido frustrante porque pues fueron varias horas. La fila, me dicen, llegaba desde la salida a Guadalajara casi hasta las banderas y más allá. Y bueno, pues ya obviamente quien quería tomar esta vía, quien quería tomar el libramiento para salir a Guadalajara o quien quería salir por Insurgentes, pues mejor ya no lo hacía, mejor pues esperaba y tuvieron que cambiar su actividad muchas personas. Yo lo que digo es, claro que tiene que hacerse pues conciencia de que hay inseguridad en las carreteras de México, pero la forma en que lo hicieron, tan inconsciente, afectando a tantas personas, pues sí me parece muy mal. No sé si tuviste este bloqueo, Rafa. Sí, me tocó verlo y me tocó estar parado durante unas cuantas horas, pero pues sí, esperemos que pronto el gobierno federal o las autoridades correspondientes puedan garantizar la seguridad en las carreteras, porque los transportistas constantemente se quejan, como ya lo dices tú, de que son asaltados y que en muchas ocasiones, pues los conductores de los vehículos que oponen resistencia son asesinados. Entonces, insisto, se necesita seguridad, no nada más en las carreteras, seguridad, que se garantice la seguridad de toda la población. Esperemos que los de la Cuarta Transformación pues no se molesten, porque luego dicen, es que la inseguridad viene de otros sexenios. Bueno, pues es el momento de que se tomen cartas en el asunto para que no haya bloqueos de carreteras como lo hicieron el día de ayer en el caso de Nayarit y en el caso pues de toda la República, que no haya bloqueos para que no se afecte a la población civil. Pues mira, dicen ellos, ayer estaba escuchando algo de lo que declaraban los que se encargaron de este bloqueo, que lo tuvieron que hacer porque nadie les hace caso, que ellos han estado pues exigiéndole a la autoridad que tome cartas en el asunto, que hagan algo pues para impedir que le sigan asesinando choferes, de que le sigan robando sus vehículos. Eso
pues se entiende la desesperación de que no les hagan caso, pero por otro lado, como ya lo decíamos, Rafa, pues ¿qué culpa tiene, por ejemplo, la gente que requería ayer atención médica y que ya no la pudo recibir porque, pues a causa de este bloqueo? ¿Qué culpa tuvo quien iba a lo mejor al trabajo y pues ya no pudo ni siquiera llegar a trabajar? Le trastornaron el día a muchas personas, Rafa. La verdad es que pudo leerse ayer mucha molestia en las redes sociales. Pues sí, mucha molestia de personas que en ese momento salían de trabajar o iban pues a sus empresas a laborar, y también era el momento de que muchas personas iban a comer, pues iban a comer para poder regresar a su trabajo, y muchos tenemos entendido de que muchos llegaron tarde a sus empresas a laborar. Esperemos que no les apliquen un descuento por llegar un poco tarde. Pues sí, lamentable lo que pasó. Bueno, eso fue este bloqueo. Incluso ayer trascendió el nombre de la persona que dirige a estos transportistas y dicen aguas porque luego andan queriendo ser diputados o quieren que votemos por ellos. Anoten el nombre de la persona porque de verdad cuando venga a pedirnos el voto hay que acordarnos de lo que andan haciendo, hay que acordarnos del comportamiento que han tenido para cuando vengan a decir, oigan, voten por mí, soy muy buena persona. Bueno, pues no es tan buena persona esta dirigente, se llama Vicky Frías, por cierto, esta señora que dirige a los transportistas y que ayer estaban pues exigiendo que el gobierno federal los escuchara. Hoy finalmente los escucharon, lograron su cometido, pero afectando a muchas personas. En fin, hay buenas noticias además de esto, de lo que estamos hablando, porque ayer se dio a conocer, Aurora, que se está abasteciendo de medicina la zona serrana del estado, una de las zonas pues donde urge, donde era muy necesario que estuviera ya el medicamento, porque pues es complicado trasladar a alguien desde allá a que llegue a un hospital a Tepic para ser atendido, y las clínicas pues estaban sin medicinas, algunas de ellas, o había ese tipo de petición por parte de la ciudadanía, y ya se está operando esto, ya se está abasteciendo de medicinas estas clínicas de la Sierra, Aurora. Así es, ayer pues unidos el gobierno estatal y federal pues abastecieron de medicamentos las zonas serranas de Nayarit. La Secretaría de la Defensa Nacional trasladó durante el martes pues varias toneladas de medicamentos y diferentes insumos, esto para abastecer el Hospital Básico Comunitario de Puente de Camotlán en La Yesca y también de Jesús María en Del Nayar, donde el Hospital Mixto brinda atención médica, pues recordemos que no solo a los nayaritas, sino también a quienes llegan de las sierras de los estados de Durango y Zacatecas principalmente. Y bueno, esto es parte de un programa federal que ya había anunciado el presidente López Obrador y que también había anunciado el gobernador del estado, en donde pues se va a beneficiar las zonas serranas, en donde Nayarit por supuesto está presente y sería de los primeros estados en ser beneficiados con la entrega de estos medicamentos. Pues mira, allá en la sierra la gente no ve fronteras, ¿verdad? En toda esa zona tan extensa de la que ya hemos hablado. Son caseríos, son algunas comunidades, son de pocas casitas y la gente tiene que caminar mucho tiempo para llegar a obtener diversos servicios, por ejemplo, la educación, la salud. Allá la gente, como bien dices, pues es atendida también personas que viven en comunidades de otros estados como Durango y Zacatecas, que les queda más cerca ir a Jesús María, al hospital que está allá, o ir a las clínicas que están del lado de Nayarit, que bajar a las comunidades, a los hospitales de otras ciudades allá de Durango y de Zacatecas, les queda más cerca. Y como repito, pues en esa zona tan extensa lo que están buscando es ser atendidos por un médico y no ven ellos pues de qué estado son, lo que quieren es recibir atención médica. Y bueno, pues qué bueno que les estén llevando medicinas a estas clínicas allá en La Yesca y en el Nayar, porque pues son de las comunidades más necesitadas, donde hay gente de menos recursos y que pues es necesario que se les entreguen medicamentos. Allá pues obviamente no hay farmacias, es una complicación atenderse allá cualquier problema de salud. Entonces es un acierto del gobierno llevarle estos medicamentos. Esperemos que queden muy bien abastecidos todas las clínicas, todos los hospitales de la zona serrana de Nayarit. Vamos a ir a nuestro siguiente corte. Regresando vamos a hablar de una iniciativa
que presentó el diputado Luis Zamora nos la va a explicar aquí después de estos anuncios. Acompaña al periodista René Ruiz con más información en el noticiero más confiable, Nayarit Hoy. Regresamos. En ocasiones el amor puede disfrazarse de violencia. Hay mensajes que lastiman más que los golpes. ¡Suéltame! El no decir nada es permitir la violencia de género. No vivas enamorada del miedo. El Instituto para la Mujer Nayarita te brinda apoyo ante cualquier tipo de violencia. Denuncia al 911. Tenemos un mensaje para ti. Las empresas son pieza clave porque generan empleos. Las que cultivan, las que transportan y las que venden lo que otras producen. Sí, nuestras empresas generan bienestar. Y decimos nuestras porque las hacemos juntos, colaboradores y empresarios. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Bueno. Tía, soy su sobrino de Estados Unidos. ¿Me recuerda? Necesito que me preste 50,000 pesos. Es una urgencia. ¡Qué bárbaros! Si te llaman de un número desconocido, cuelga. Mantén la calma. Reporta de inmediato al 911. Cuelga. Alto a la extorsión. En México somos millones de personas servidoras públicas que trabajamos todos los días por un mejor país, de manera íntegra. ¿Que cómo es ser una persona íntegra? En principio, siendo honesta. Verás, es ser como Alfredo, que todos los días ayuda a cientos de personas a realizar sus trámites, sin pedir o aceptar nada a cambio. O como Ezequiel, que está 100% capacitado para su nuevo puesto. Si no, no lo hubiera aceptado. Es ser como Aurora, que se asegura que las adquisiciones y compras sean de acuerdo con el interés público. Así como ellas y ellos, como tú y como yo, porque vemos lo que hay detrás de la corrupción, decimos no. Súmate a nuestro lado. Soy incorruptible, sí a la integridad. ¿Ya tienes fecha para vacunarte? ¡Vacúnate! Aprovecha esta oportunidad. Hazlo por ti y por los que amas. Entra a quelavacunanosuna.org y resuelve tus dudas en el chatbot. #QueLaVacunaNosUna. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Yo voy por la paz. En esta contingencia y todos los días, si me siento alterado o frustrado, no le doy vueltas y hablo de lo que siento. La violencia nunca es la solución. Sin violencia, me sumo a la igualdad. Cada año nuestro Cerro de San Juan pasa por momentos críticos debido a los incendios, contaminando el aire que respiramos, destruyendo nuestra biodiversidad y afectando un pulmón importante de nuestra capital. Mantengamos vivo el Cerro de San Juan. Si ves un incendio, llama al 911. Un incendio forestal es más fácil evitarlo que apagarlo. Hoy estamos aquí con una oportunidad de vida. Yo te invito a ti a que te vacunes, a que no lo pienses, a que sientas que llegó el momento de que todos podamos tener una verdadera oportunidad. Infórmate más en quelavacunanосuna.org. #QueLaVacunaNosUna. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. La experiencia y la pasión por informar en Nayarit Hoy. Queremos que sepas la verdad. Volvemos. Ya estamos de regreso y como le dije antes del corte, ya estamos en la línea con el diputado Luis Zamora, quien presentó esta propuesta de reforma a la ley para que los periodistas y las personas defensoras de derechos humanos puedan tener los mismos mecanismos legales que hay para las personas desaparecidas, para proteger a las víctimas. Vamos a hablar con el diputado para que nos explique en qué consiste esta propuesta. Diputado, buenos días. ¿Cómo estás, René? Muy buenos días y muy buenos días a todos los que nos escuchen. Gracias. Pues, a ver, diputado, explícanos qué es lo que propusiste y pues vimos que fue bien recibido. Platícanos cómo sentiste a tus compañeros diputados ante esta propuesta que acabas de hacer. Sí, primeramente, René, pues el reconocimiento a las personas que se dedican al activismo, a defender los derechos humanos y al activismo del periodismo, ¿no? Que ambos coinciden
o convergen en el tema de la libertad de expresión y que al emitir esta libertad, pues muchas de las veces atentan contra estas personas. Y es por eso que se genera y se crea el sistema de protección. Existe una ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, donde pues hay algunas lagunas legales. Actualmente la legislación establece que hay una junta de gobierno que la preside, el gobernador nombra a una persona de su confianza para presidir el sistema estatal de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Hicimos el planteamiento que debiera ser ya establecido la Secretaría General de Gobierno, porque muchas de las veces, ponía yo como ejemplo, hace 2 administraciones, el gobernador en turno puso al secretario de Turismo por tener una buena relación con los comunicadores. Sin embargo, no estamos hablando de comunicación social, estamos hablando de proteger la integridad de estas personas al estar haciendo su labor cotidiana, ¿no? Y que pudieran atentar contra su integridad. Entonces estamos hablando de medidas de seguridad y una de las propuestas que estoy haciendo es que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que una vez que ingresen al sistema estatal de protección, ingresen también a la calidad de víctima para la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, el cual que una vez se ingrese como su calidad de víctima, puede estar en las medidas de ayuda que otorga esta comisión. ¿Qué medidas de ayuda otorga? Una de las más importantes que nosotros hemos visto es la representación jurídica, no una asesoría, sino que tuvieran un abogado especializado para poder estar atendiendo todas las situaciones legales y que está a su disposición, es decir, representa al periodista o al defensor de derechos humanos. Esta la segunda... perdón, nos escuchamos. ¿Cuál otro mecanismo? Eso te iba a preguntar. La segunda es, ingresan a la atención médica, derivado del hecho victimizante, y al tratamiento psicológico con especialistas, que ya lo tiene la propia comisión, ahí mismo en sus instalaciones. Y cuando amerita los casos, cuando tiene que desplazarse a un estado o a otra ciudad, se hace pues un análisis de contexto y también otorga medidas de transporte y de alimentación en su caso, ¿no? En la anterior administración yo fui subsecretario de Derechos Humanos y a mí me nombraron el que presidía este sistema de protección y teníamos ciertas complicaciones porque sí se le daba la protección de seguridad y de integridad al cuidado de la persona. El problema era cuando teníamos que poner bajo resguardo a una persona fuera del estado, pues la persona se quedaba en qué me voy a sostener, en qué me voy a obtener ingresos para poder subsistir, ¿no? Y era una complicación que no era mucho de los casos, fueron como 2 casos que por secrecía no te puedo comentar. Sin embargo, todos los que tienen protección actualmente, que ahorita tiene el gobierno del estado bajo su tutela y la Secretaría de Gobernación bajo el mecanismo nacional, pues únicamente otorgan la protección. Entonces, si es necesario, a nivel federal se hace, los que entran al mecanismo nacional, hay una comisión ejecutiva de atención a víctimas que depende a nivel nacional y entran a este mecanismo. Entonces lo que estamos haciendo es tropicalizarlo para los que entren en el estado, puedan entrar a esta comisión estatal. Esto te lo comento porque pues hay un entendido de que en México es un riesgo muy grave, muy alto ejercer, como ya lo hemos mencionado también aquí en el noticiero, el periodismo. Van 8 periodistas asesinados en el país en este año. Y bueno, ante esta situación que se vive, lo que se está buscando entonces con esta propuesta que hiciste, diputado, es que pues los periodistas que estén en riesgo en Nayarit puedan recibir todas estas ayudas de las que estás hablando, pues que puedan contar con este tipo de resguardos, este tipo de mecanismos para que en el caso de que tengan incluso que salir de Nayarit por el riesgo en que estén, por algo que dijeron, por algún reportaje que hicieron, por alguien a quien defendieron, en el caso de los defensores de derechos humanos,
si es que están en riesgo al poder seguir estas medidas, pues puedan brindársele todas estas que antes no se tenían, antes de esta reforma no se les podían brindar. Sí, se tenía que hacer una gestión muy especializada y el gobierno estatal pues darle vueltas para poder justificar el recurso y trasladar a la persona porque no está dentro del presupuesto. Sí, y ahorita la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas cuenta con un presupuesto, no se necesitaría mayor presupuestación. Estamos incluso viendo las y los diputados robustecer más el fondo porque hay un fondo de víctimas que de ahí depende la comisión para poder brindar estas medidas. Y estamos fortaleciéndolas, se les presupuestó 3 millones de pesos, antes tenía 1, entonces para este año son 3 millones de pesos. No se cambiaría el presupuesto al estar haciendo esta reforma, sino simplemente adecuarlo y brindar las medidas que ocupan los defensores de derechos humanos y periodistas. Diputado, le saluda Rafael González. Hola Rafa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, buenos días. Por las lagunas que menciona usted en esta ley, el sistema de protección a defensores de los derechos humanos y periodistas, pues funciona con muchas limitaciones. Sí, principalmente por lo que te comentaba, si hay una coordinación, incluso a tu servidor le tocó consolidar, instalar la Junta de Gobierno porque no se había instalado en su momento, hacer el Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo pues tiene que tener sus reuniones periódicas y donde establece ahí pues bueno que tienen que conformar un padrón de periodistas y defensores de derechos humanos. Son 4 integrantes y el siguiente paso es establecer el fondo para la protección a periodistas y defensores de derechos humanos, que es en un paso que obviamente pues bueno el gobierno tendrá que dar pasos concretos para que se establezca eso. Sin embargo, eso es únicamente para la protección. ¿A qué me refiero con esto? Pues que el botón de pánico, que cámaras de seguridad, incluso todo lo que se refiera a protección, ¿no? Para la persona que esté ya dentro del mecanismo o más bien del sistema estatal de protección. Y lo que yo me refiero es que una vez que entra, quedan algunas cosas que el periodista o el defensor de derechos humanos que tiene este mecanismo, pues muchas de las veces se ve limitado incluso ya a hacer su propia labor y no tiene los ingresos necesarios. Entonces, con estas medidas, pues lo que se trata es de menguar, ¿no? De disminuir esta, pues falta de ingresos que pueda tener y adicional, pues imagínate que te atenten contra ti, pues hay un tema emocional. Entonces hay especialistas ahí en psicología, después tienen que contratar abogados, y aquí ya en la comisión pues está un abogado especializado en la materia penal, donde estaría representando a la persona que tenga el sistema de protección, adicional de la asistencia médica si es que así se requiere, o la transportación o la alimentación. Diputado, en el caso de quienes integran el sistema estatal de protección, ¿tienen alguna relación actualmente con los defensores de los derechos humanos y los periodistas? Mira, yo desconozco quién está presidiendo ahorita el sistema. Lo que sí sé es que hubo un foro por parte de la Secretaría de Gobernación donde están convocando, ¿no? a periodistas, a defensores de derechos humanos para hacer un replanteamiento de la ley federal, la ley que plantean hacer una ley general para la protección, pues debido a lo que comentaba hace unos momentos René, ¿no? De que pues el periodismo es una de las profesiones más peligrosas en el país y ha habido un pico, ¿no? Ahí un tema récord. Nosotros aquí en Nayarit se ha tenido desafortunadamente, dos asesinatos de periodistas, pero que no han quedado impunes, ¿no? Sí se ha localizado a los presuntos responsables, incluso ya en uno ya hay sentencia, en el otro está en un proceso, ¿no? De juicio. Sin embargo, lo que se prevé o lo que se entiende por parte de la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos de SEGOV, es el prevenir, el cómo establecer una coordinación entre federación, estado y municipios para que
pueda haber una mayor protección y prevención ante los posibles atentados que pudieran tener las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Diputado, pues te agradecemos mucho la entrevista, nos tenemos que despedir. Nada más preguntarte, ¿esta reforma fue aprobada ya o en qué paso va? ¿Ya la presentaste o ya va a aplicar? Ya la presenté, ya se turnó a comisiones, se discutirá ahí, entablaré yo una comunicación con la Secretaría General de Gobierno para explicar el que no se necesita mayor presupuesto, sino le da mayor certeza a quienes se dedican, ¿no?, a estos dos gremios, y que verdaderamente va a ayudar mucho, ¿no?, por la experiencia que ya se ha vivido y que seguramente la están viviendo ahorita el actual gobierno estatal. Pues qué bueno que se haga así, digo, como periodista, pero también como ciudadano, qué bueno que toda esta gente pues pueda tener todos esos mecanismos de protección de los que ya nos platicaste. Gracias por esta entrevista, muy buenos días. Igualmente, René, muy buenos días. Hasta luego. Gracias, Rafa. Luis Zamora, que además tiene la experiencia, pues él ya estuvo ahí en derechos humanos precisamente en el gobierno estatal y, como dice, con una reforma, es decir, con esto que se apruebe, pudiera contarse con esos beneficios para quienes lo necesitan en un caso, pues, de requerir con la protección del Estado. Vámonos a corte, fíjese, regresando rapidísimo, vamos a platicar de que ya están fabricando, pues, artesanías piratas, por decirlo así, las fabrican en Estados Unidos por personas que no son de los pueblos originarios, pero las andan vendiendo como si fueran elaboradas por nuestros artesanos. De eso vamos a hablar después del corte, siga aquí. Acompaña al periodista René Ruiz con más información en el noticiero más confiable, Nayarit Hoy. Regresamos. En ocasiones el amor puede disfrazarse de violencia. Hay mensajes que lastiman más que los golpes. ¡Suéltame! El no decir nada es permitir la violencia de género. No vivas enamorada del miedo. El Instituto para la Mujer Nayarita te brinda apoyo ante cualquier tipo de violencia. Denuncia al 911. Bueno. Tía, soy su sobrino de Estados Unidos. ¿Me recuerda? Necesito que me prestes 50,000 pesos. Es una urgencia. ¡Qué bárbaros! Si te llaman de un número desconocido, cuelga. Mantén la calma. Reporta de inmediato al 911. Cuelga. Alto a la extorsión. En México somos millones de personas servidoras públicas que trabajamos todos los días por un mejor país, de manera íntegra. ¿Cómo es ser una persona íntegra? En principio, siendo honesta, veraz. Es ser como Alfredo, que todos los días ayuda a cientos de personas a realizar sus trámites, sin pedir o aceptar nada a cambio. O como Ezequiel, que está 100% capacitado para su nuevo puesto. Si no, no lo hubiera aceptado. Es ser como Aurora, que se asegura que las adquisiciones y compras sean de acuerdo con el interés público. Así como ellas y ellos, como tú y como yo, porque vemos lo que hay detrás de la corrupción, decimos no. Súmate a nuestro lado. Soy incorruptible, sí a la integridad. Cada año nuestro Cerro de San Juan pasa por momentos críticos debido a los incendios, contaminando el aire que respiramos, destruyendo nuestra biodiversidad y afectando un pulmón importante de nuestra capital. Mantengamos vivo el Cerro de San Juan. Si ves un incendio, llama al 911. Un incendio forestal es más fácil evitarlo que apagarlo. La experiencia y la pasión por informar en Nayarit Hoy. Queremos que sepas la verdad. Volvemos. Y bueno, ya regresamos a Nayarit Hoy y ayer salió esta información, pues que están detectando, el gobierno va a buscar que los artesanos o que las artesanías de los pueblos originarios de Nayarit tengan una denominación de origen, porque bueno, detectaron que en Estados Unidos ya hacen artesanías nayaritas y las venden como si fueran artesanías wixárikas o coras.
Lo que se sabe es que, estadounidenses que vinieron a Nayarit se llevaron a grupos de artesanos a quienes tienen trabajando. Y esta información ayer la confirmaron Ignacia González, gobernadora pluricultural del estado, y una de las representantes del gobierno nacional indígena, Angélica Sánchez. Sí. Y esta información, René, ayer, por cierto, la reunión que se dio entre grupos indígenas y también entre otros colectivos con el subsecretario de el gobierno del estado, pues ahí surgió este tema, René, que se va a buscar esto precisamente porque, se detectó que no se les da el crédito a los artesanos nayaritas en los Estados Unidos y que, se está produciendo de una forma deliberada, collares, también artesanías, se están produciendo muchas cosas con Shakira sin que tengan sin que se les dé el crédito a los artesanos del estado. Mira, deja tú del crédito, Aurora. El negocio lo están haciendo coyotes. Esas son artesanías piratas. Gente, pues obviamente que lo único que busca es echarse unos dólares a la bolsa. Sabe que las artesanías de Nayarit tienen mucha aceptación, son bien pagadas. Y pues sin tomar en cuenta que este es el sustento de muchas familias de la sierra, de aquí mismo, de las ciudades de Nayarit, de familias que sí pertenecen a los grupos originarios y que viven o han vivido desde hace mucho tiempo de producir sus artesanías. No solo ellos, eso ya viene desde sus abuelos, sus padres, les han enseñado a trabajar la Shakira y pues son los artesanos auténticos que están produciendo estas artesanías, estas verdaderas obras de arte. Pues ahora resulta que estos vivales se llevaron a algunas personas que saben trabajar la Shakira y las están vendiendo como si fueran realizadas en Nayarit. Vamos a escuchar lo que dijeron. Lo que pasa es que está deliberadamente produciendo Estados Unidos los productos que son de Nayarit, que se han llevado gente de aquí a allá a hacerlos y a comercializarlos ellos. Pero lo que quieren es buscar la raíz de todo eso para poderlo regularizar. Y yo creo que eso estaría bien, porque ponderaría los derechos de los grupos originarios. Toman fotos de los collares, de los guaraches, y contratan personas que se los llevan y allá trabajan, y allá ellos son los que venden, tienen casas artesanales y venden dólares. Hay una libre comercialización, sí. Y lo que se pretende es que se regularice esa comercialización, porque depende la marca es de los pueblos originarios de aquí y están robando. Exactamente lo que dijo la persona entrevistada, están robando a las familias que además son de escasos recursos y que viven de producir artesanía. Yo creo que es importante que se haga eso que están pidiendo, la denominación de origen, para que quien compra una artesanía en donde quiera que sea, pues sepa que está realmente certificada de haber sido hecho por artesanos de Nayarit. En otro tema, ayer fue esta marcha de la que le hablamos, convocada por los colectivos LGBT y comunidades indígenas que también protestaron contra la titular del Instituto de Pueblos Indígenas. Y Rafa, pues están muy molestos por estas declaraciones que ya les hemos presentado aquí. Están pidiendo cosas concretas al gobierno. Sí, como ya lo adelantaste, colectivos piden a la institución del titular de los pueblos indígenas y del subsecretario de Derechos Humanos. A los manifestantes los atendió el subsecretario general de Gobierno, Fernando Medina Miguel Río, y el representante de los manifestantes, Alfredo Ramírez, dice que les prometieron atender esta petición. Esperemos que esta misma semana tengamos una respuesta. De no ser así, pues recurriremos a otras instancias para darle el seguimiento a a estos casos. Confiamos en que va a haber una respuesta favorable y pues por lo menos en estas mesas de trabajo pues también van a salir otros acuerdos. De primera instancia estamos pidiendo la destitución, estamos también aceptando cualquier otras soluciones que ellos nos marquen. Pues ya pasó una semana desde los comentarios de estos dos funcionarios que se vieron indirectamente y no han mostrado sensibilidad en disculparse. Y en más
información, ayer alertaron por una nueva forma de extorsión. La Fiscalía General del Estado pues detectó esta nueva modalidad utilizada por grupos del crimen organizado para extorsionar a través de llamadas telefónicas. Y bueno, aquí los delincuentes llaman a un número al azar y una vez que les contestan se identifican como parte de algún grupo delincuencial, asegurando tener bajo vigilancia pues a la persona que contestó el teléfono. Además le piden que para no hacerle daño se suba a un taxi. Una vez dentro del vehículo, René, pues piden hablar con el conductor del taxi, a quien amenazan también dándole indicaciones de lo que tiene que hacer, y además le dicen que el pasajero forma parte del mismo grupo delincuencial que ellos y que bueno, si no sigue las indicaciones pues le puede pasar algo. Le piden a ambos comprar un chip de celular y luego se dirigen rumbo a algún motel. Esa es la forma en la que pues están extorsionando. Obviamente desde el motel pues les piden que no mantengan comunicación con nadie. También en algunas ocasiones se ha detectado que les piden que se tomen fotos, que les pasen las fotos, y bueno, es ahí en donde bueno estos grupos delincuenciales pueden extorsionar a ambas familias, a la familia de la persona que contestó el teléfono y también del taxista. Esto lo alertó la Fiscalía General del Estado para que tengan mucho cuidado. Y mire, lo que usan es el miedo, entonces le empiezan a hablar para que usted no cuelgue, le empiezan a hablar muy amable, mire, yo le hablo de no sé dónde. Usted cuelgue esas llamadas inmediatamente, empiezan a identificarse que son de un cártel y que lo tienen ubicado usted y su familia. En cuanto empiezan a de esa manera decirle que lo tienen ubicado, usted cuélgueles y bloquee esos números, no caiga en estas extorsiones, que ya son varios, por cierto, los que han caído. Bueno, ya casi nos vamos, nada más decir rápidamente que hoy va a haber brigada de descacharrización en las colonias Puerta de la Laguna y Lomas de la Laguna de Tepic, esto para prevenir el dengue, el zika y el chikungunya en la temporada de lluvias. Así que pues en estas colonias va a pasar el vehículo recolector de cacharros el día de hoy, Puerta de la Laguna y Lomas de la Laguna acá en Tepic. Por hoy ya nos vamos, Aurora. Así es que tenga un excelente día, nos escuchamos mañana. Nos escuchamos mañana de 8 a 9 por Nayarit Hoy, si Dios quiere. Así es, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por escuchar Nayarit Hoy. Recuerde que Nayarit puede ser mejor y eso depende de nosotros. Que tenga muy buen día. Aquí concluye Nayarit Hoy. El noticiero más confiable con las noticias más actuales. Acompaña a René Ruiz y su equipo de profesionales de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por Radio Lupita y Radio Positiva.